Iván quiso presentar su ponencia como un simple tres golpes. Y claro, es un plato maravilloso para nosotros, es algo que nos distingue. Pero realmente lo que nos trajo fue un filete. Un aplauso nuevamente para Iván. Vamos a mantenernos en la misma línea y utilizando la misma analogía de la cocina. Tenemos una invitada excepcional que va a traernos otro filete que podríamos decir que ha sido cocinado por esos maestros culinarios de Francia. Es una de las abogadas mejor reputadas del país a nivel inmobiliario. Cuenta con 20 años de trayectoria especializada en el derecho inmobiliario. Es fundadora de Echenique Group, secretaria de la Junta Directiva de la AEI y fue reconocida por Forbes Dominicana como una de las mujeres poderosas de RD. Además, es speaker internacional de John Maxwell y autora del libro Dominando la Ley de Alquileres. Un fuerte aplauso para Reina Echenique. Buenas noches, ya de noche, ¿verdad? Sí, ya sí, ya de noche. Disculpe, Reina. ¿Cómo está? Un placer. Disculpe. Aquí. Muy bien. Señores, mi primera experiencia en Las Terrenas. Bienvenida. Yo le decía a mi esposo, yo voy a vender en Las Terrenas, pero tú eres que va a manejar para allá, porque yo a esta carretera le hago el saludo. Pero hoy me atreví. Así que encantadísima de estar por aquí. Por aquí yo tengo un material de apoyo para ustedes. Pero antes, como me invitaron a trabajar aquí con ustedes o a conversar esta tarde con ustedes, o esta noche, de actualización inmobiliaria, no puede haber actualización inmobiliaria sin conversar, aunque sean unos 5 minutitos, sobre lo que está pasando allá en el Congreso Nacional, ¿verdad? Con relación a nosotros. Llevamos justamente más de 20 años luchando para ser reconocido como una carrera inmobiliaria con derechos, porque tenemos deberes, pero no tenemos derechos. Entonces, quiero conversarle, aunque sea unos 5 minutitos, antes de entrar de lleno en lo que es el conversatorio sobre la ley de alquileres. Y es que el tema de la regularización inmobiliaria y la publicidad inmobiliaria, como se le incluyó también a ese anteproyecto de ley que pasó la primera y la segunda lectura en el Senado, pues espera pacientemente en la Cámara de Diputados ser conocida. Esperamos que prontamente, ya en la próxima legislatura, pues se pueda aprobar también en primera y segunda lectura ese proyecto de ley que tanto ansiamos. ¿Por qué lo ansiamos? Porque la informalidad en el sector inmobiliario ha ido creciendo. Hoy ustedes están aquí, se están capacitando, se están preparando. ¿Para qué? Para darle mejor servicio a sus clientes. Y siguiendo la misma línea de Iván, con el tema del contenido educativo, los que más aman nuestros procesos de capacitación y aprendizaje son nuestros clientes. Porque los clientes merecen un asesor extraordinario. Porque el cliente, hoy en día, como bien lo dijo Iván, también vivimos en la era de la información. Y el cliente encuentra información en cualquier lado, en redes sociales, internet, pero cuando se encuentra con un asesor que realmente es asesor, y yo les voy a invitar a ustedes que busquen su tarjeta de presentación todos. Vamos a ver si tienen tarjeta de presentación todos aquí. ¿Qué dice esa tarjeta de presentación? Vamos a ver qué dice. La mía dice arquitecta y asesora patrimonial. Ah, asesora, ¿verdad? Asesora patrimonial. Patrimonial, excelente. ¿Quién más tiene asesor? Asesor inmobiliario. Muy bien, excelente. Nadie, ya no nos llamamos corredores, ni agentes, ni vendedores, ¿verdad? Porque ya dimos el salto.
ya pasamos al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel merece, obviamente, un siguiente nivel, valga la redundancia. ¿Cuál siguiente nivel? Este que ustedes están dando este paso. Actualizándose, ¿para qué? Para eso, para ayudar mejor a ese cliente. Para cuando ustedes tengan ese cliente en la llamada, como bien especificó Iván, esa llamada, 10 minutos a llamar 5 clientes. Cuando ese cliente le pregunta, no decirle, espérate un momentito que voy a hablar con mi broker, o espérate un momentito que yo te voy a llamar, sino responderle, que sea una conversación fluida sobre tu trabajo, que tú dices que eres asesor inmobiliario. Entonces, esa actualización que ustedes están haciendo hoy realmente merece un fuerte aplauso, así que vamos, un fuerte aplauso. Esa autofelicitación, porque eso es un hito que ustedes van logrando en el día de hoy. Y esa regularización inmobiliaria que nosotros tanto hemos pedido, pues está próxima a llegar y trae muchos retos. ¿Cuáles retos? Bueno, pues ahora vamos a tener que tener mucho más cuidado cómo publicamos las propiedades para no caer en ser pasible de ser demandado por publicidad engañosa o por publicidad señuelo, sino que podamos nosotros emplear mejor nuestro marketing, nuestro contenido, a qué va a ir orientado, cómo vamos a trabajar, esa debida diligencia que nosotros tenemos que hacer antes de poner un inmueble en venta. Realmente la persona que está vendiendo, yo pude confirmar que tiene la calidad legal para vender. Todo eso está dentro de ese proyecto de ley. Y nosotros ya vamos a pasar de ser simples asesores inmobiliarios a ser personas responsables de nuestro trabajo. Porque si bien es cierto que nosotros hoy en día tenemos responsabilidad civil y hasta penal, con la ley de regularización inmobiliaria se va a reforzar esa responsabilidad que yo tengo, pero obviamente ahora voy a tener derechos, porque ahora no lo tengo. Pero una vez después de la ley, pues vamos a tener esos derechos. ¿Derecho a qué? Bueno, derecho a ser escuchado, derecho a que yo tengo un trabajo, ejerzo una carrera que es reconocida legalmente, porque esta es la única carrera en República Dominicana y el mundo en donde convergen diferentes procesos de carreras. Por ejemplo, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos contadores, tenemos médicos, tenemos abogados, y no se nos exige que nosotros tengamos una carrera per se para entrar al sector inmobiliario. Esta ley, bueno, cuando se convierta en ley, pues va a exigir que la persona tenga un mínimo de bachiller para ejercer la carrera de asesor inmobiliario, pero tiene que capacitarse porque va a tener examen para adquirir una licencia. Si es un agente inmobiliario independiente, solamente va a poder trabajar alquileres, no va a poder vender. Y si es un asesor inmobiliario independiente, va a tener que renovar su licencia cada año. Ahora, si soy un agente inmobiliario afiliado a una agencia, a una empresa inmobiliaria, puedo vender y ahí pues entonces mi licencia la voy a estar actualizando cada 2 años y tomando mis exámenes. Las capacitaciones que tenemos o que hacemos van a valer siempre y cuando la academia o la institución en la cual nosotros nos formemos esté debidamente inscrita en la institución que nos va a regir, que va a ser el MIBET. Los programas de cumplimiento son obligatorios para las agencias inmobiliarias, un requisito indispensable para que esa agencia pueda tener esa licencia de ser agencia inmobiliaria o de intermediación inmobiliaria y publicidad inmobiliaria. Y también se nos va a exigir que tengamos un programa de procesos, es decir, un manual de procesos y método de trabajo. Iván le presentó un sistema, ya eso va a pasar de ser un sistema en ese sentido a que nosotros lo escribamos como agencia, que tengamos ese manual en la agencia para cuando entre un nuevo agente inmobiliario. Mira, ¿cuál es su nombre? Zoritza. Solsa. Zoritza. No Elsa.
Mira, Noelsa, aquí está su manual de procesos y métodos de trabajo. Por favor, estúdielo para que entremos en el proceso de inducción. Eso va a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque ahora no hay una unificación de criterios en los procesos que llevan las agencias inmobiliarias. Y eso va a venir a estar siendo regido por esa ley. Le hice un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que viene por ahí y de que cuando ya por fin tengamos esa ley que nos va a regir, nosotros podamos recibirla. Van a haber cambios, sí. ¿Se va a filtrar el mercado? Totalmente se va a filtrar. Pero ya se está empezando a filtrar, porque ya con la facturación electrónica, ya por ahí empezamos el filtro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, desde nuestra Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias se está trabajando fuertemente, se está dando un seguimiento constante para que ese proyecto de ley sea convertido en ley y nosotros podamos tener esa ley que nos rige y nosotros poder tener derechos. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a entrar lo que es la parte de la actualización inmobiliaria con relación a la ley de alquileres, pero vamos a hablar desde la silla del agente, porque esta humilde servidora no solamente es abogada, sino que también ejerce la profesión de agente o asesora inmobiliaria. Así que vamos a hablar el mismo lenguaje. Antes vamos a estar repartiendo este material de apoyo. ¿Quién me ayuda, Carlos? Para que vayamos siguiendo ese material de apoyo de 3 páginas. Me van a ir siguiendo con la presentación. Hay una parte donde pueden tomar sus notas y lo que estén cómodos pueden tomarla, pues ya los demás lo pueden llevar a casa, se pueden tomar, la parte está, no sé si imprimieron la ley, Carlos, ¿la imprimieron? Se mandó por el grupo. Se mandó por el grupo, muy bien, excelente. Ahí le mandamos la ley en PDF para que la tenga. La ley es pequeñita, pero como decía el doctor Joaquín Balaguer, ella es chiquita pero tupía. Es chiquita pero tupía. Vamos a ponernos por acá para podernos... Yo voy a usar el micrófono porque como no tengo una voz tan potente así como la de Iván para hablar a capela, vamos a usarlo para forzarnos menos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Para cuándo se prevé que salga la ley? ¿Se prevé que salga? Vamos a contestarlo en el transcurso de nuestra conversación. Vamos a contestar esa pregunta. Muy bien. Vamos a ver. Pero no sé si ella está preguntando por la ley de alquileres o por la de corretaje. Vamos a ver. Buena pregunta. Buena aclaración. ¿Por la del corretaje o la de alquileres? Nada, alquileres ya viene. Esta, la de alquileres. O sea, la que estaba hablando de lo de la Corretaje. La del corretaje. Bueno, hay que esperar la segunda legislatura, ahora en la Cámara de Diputados, para ver para cuándo se va a estar aprobando en primera y segunda lectura. Y ya luego, pero esperemos que antes de que finalice el año podamos tenerla. Es lo que se prevé porque pasó bien rápido en el Senado y pasó sin modificaciones. Esperamos que pase en la Cámara de Diputados sin modificaciones para que podamos tenerla rápido. Desde la asociación estamos trabajando con el reglamento, porque va a tener un reglamento de aplicación, y vamos ya a estar trabajando con esa parte para que cuando la ley ya sea aprobada, el reglamento ya esté listo. Y ahí, aunque la ley va a dar 12 meses de vacaciones de la ley, en ese proceso nosotros vamos a tener la oportunidad de irnos preparando. Si no tenemos programa de cumplimiento, prepararlo. Si no tenemos manual de procesos, prepararlo. E ir alineando todas esas partes que van a ser requisitos indispensables para adquirir la licencia y pasar el examen, porque hay que pasarlo, ¿verdad? Hay que pasar el examen. Pero muy buena pregunta. Bien, vamos a arrancar entonces con nuestra estrella de la noche, que es la ley 8525, desde la silla del asesor inmobiliario. ¿Por qué te conviene dominarla? Yo utilizo mucho la analogía de dominarla. ¿Por qué dominar esta ley? Como bien le dije, la ley es tan pequeñita, pero tiene tanta sustancia y dio tanto de qué hablar y tantos años para que la aprobaran.
Cuando ustedes escuchan ley, ¿qué le viene a la mente? ¿Regla? Obligación. ¿Qué más? Ordenanza. Ordenanza, ¿qué más? Régimen de consecuencia. Régimen de consecuencia. Régimen de consecuencia, muy bien. ¿Quién más? Derechos. Derechos, ¿quién más? Deberes. Sí, porque hay 6 derechos, ¿verdad? Deberes. ¿Alguien más? Muy bien. Señores, en este momento que vive la República Dominicana, como bien mencionaba Iván sobre el marketing, y una de sus principales ingredientes para ese plato es la seguridad. Y yo le voy a poner apellido, la seguridad jurídica. Dentro de las razones principales que nosotros le explicamos a nuestros inversionistas al momento de hacer contacto con nosotros, ¿por qué invertir en República Dominicana? Una de las razones principales es el marco legal. Y ese marco legal es lo que compone ese complejo, ese compendio de seguridad jurídica. Y para los inversionistas, no solamente locales, sino también los extranjeros, pues faltaba una pieza que le agregara esa capa de seguridad a sus inversiones, que es lo que hoy tenemos como la Ley 8525 sobre alquileres de inmuebles y desahucios en República Dominicana. Cuando un agente no domina una ley, no importa, no tiene que ser abogado. Y por eso, en mi condición de abogada, cuando inicié en el proceso del mundo de los bienes raíces, me propuse un objetivo, que fue democratizar el conocimiento legal en los bienes raíces. Mi primer libro se llama Bienes Raíces desde un punto de vista legal, nació el año pasado. Tardé 5 años en escribirlo, lo dejaba, lo tomaba, lo dejaba, lo tomaba. Y dice que esa pieza es importante que la tenga el sector inmobiliario, porque es lo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo entré al sector inmobiliario. Antes, ustedes veían los letreros de ventas y alquileres que decían, licenciado Juan Pérez, era abogado. Luego nace el negocio de los bienes raíces. El abogado cerraba más rápido. ¿Por qué? Dominaba leyes. Tenía una herramienta que buscaba ese comprador. Y yo me estoy dando el permiso desde hace par de años para acá, en mis talleres y conferencias, y les digo a los asesores y a mi equipo, el nuevo lenguaje de las ventas ya no es el ROI, ya no es la plusvalía, es la seguridad jurídica. Y cuando un inversionista se encuentra con un agente inmobiliario que domina leyes, aunque no sea abogado, naturalmente se queda con ese asesor. Porque ese inversionista busca seguridad de su dinero, seguridad de su inversión. Obviamente nosotros como asesores, si no somos abogados, no podemos dar asesoría legal, porque estaríamos infringiendo una ley, ¿verdad? Porque yo como abogada, para dar asesoría legal, yo ostento un exequatur para yo poder brindar ese servicio legalmente. Ahora, el asesor inmobiliario, que no es abogado, pero está en el negocio de los bienes raíces, conocer lo básico de las leyes lo ayuda a cerrar, no solamente a cerrar más, lo ayuda a cerrar mejor. Cada año yo analizo los cierres de mi agencia y los míos propios. Y la tasa de devolución es 0.1%. ¿Por qué? Porque nos tomamos el tiempo de cerrar bien y mejor. Porque yo no quiero una venta de vuelta. Yo no quiero una reserva y punto. Yo no voy a celebrar reserva, yo voy a celebrar dinero en mi bolsillo. Entonces, cuando un asesor domina las leyes básicas de las inversiones inmobiliarias, no solamente cierra bien,
cierran más y mejor. Y esos cierres nosotros somos la única profesión que cobramos después que trabajamos. Los abogados cobramos adelante, honorario 50% y 50% cuando te entrego. Pero nosotros no, nosotros cobramos a éxito. Ahorita hablábamos de comisión, un 7, un 5, incluyendo ITEVI o no. Realmente debe ser más ITEVI, porque nuestros servicios están grabados como asesores inmobiliarios. Y ahora más con el problema, no problema, sino, esto me están grabando, señores, no problema. Lo del asunto de la facturación electrónica, ya obligatorio, que tiene que facturar obligatoriamente de manera electrónica. Ya no hay rejuego de ahí. El asunto es, mi gente, que nosotros como asesores debemos dominar las leyes que van de acuerdo a nuestro trabajo, para nosotros orientar mejor a nuestros clientes. Vamos a ver una pregunta. Levanten sus manitos. ¿Quiénes son expertos o especialistas en alquileres? Aquí. 2. ¿Y quiénes son expertos en venta? Todos. Pueden decirle algo, que todos son expertos en alquileres. Le digo por qué. Porque cuando un cliente le llega a ustedes y lo llama o lo escribe, ¿qué es lo primero que ustedes le preguntan? ¿Para qué? Como dijo Iván, ¿para qué va a comprar esa propiedad? Entonces, todos debemos conocer la ley de alquileres. Porque si ese inversionista está comprando ese inmueble para rentarlo, renta corta o renta larga, tú tienes que saber, tienes que dominar esto, para saber cómo tú lo vas a orientar. Para que ese cliente te envíe referidos. ¿Verdad? Entonces, dice Gran Cardón que la segunda venta es más importante que la primera. Y también la venta de los referidos son más importantes, se cierran más rápido porque ya viene con un 90% depurado. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos por la primera venta, ya usted tiene que saber que usted tiene que buscar ese referido obligatoriamente. Y le voy a dar un tips de venta. En mi caso, yo tengo una carta de agradecimiento cuando un cliente cierra conmigo. Pero esa carta de agradecimiento no es solamente una carta de agradecimiento, es una carta para yo pedir referido de manera diplomática. Y llegan los referidos. Iván dijo algo ahorita, cuando usted crea una marca personal, llega un momento que usted no paga publicidad. Yo tengo más de 4 años que no pago publicidad. Porque yo invertí en mi marca personal. Y eso hace que lleguen más los referidos. Y marca personal no es un logo de marca personal. Marca personal no es una imagen bonita de un perfil. Marca personal es que tú te le grabes en la mente de tu cliente. ¿Qué dice ese cliente de ti cuando tú no estás? ¿Qué dicen tu colega de ti cuando tú no estás? Yo encontré un nicho en el mercado. El cliente quiere seguridad jurídica. Yo me voy a especializar en seguridad jurídica. Seguridad jurídica por un tubo y 7 llaves. Eso es lo que busca el cliente. Entonces, cuando nosotros, soy experto en ventas, usted tiene que ser experto en alquiler, porque ese inversionista, ¿a quién tú se lo vas a dar cuando te compre? Tiene que quedarse contigo en tu agencia, trabajando contigo para que no lo dejes salir de ese círculo. Entonces, mi gente, al salir de aquí, vamos a saber decir qué documentos y cómo proteger en cada operación a nuestros clientes. Vamos a hablar de más cierre, hablar de seguridad jurídica, el cliente confía completamente. Ahora, con la ola que se ha destapado de malas prácticas, ¿qué buscan los clientes? No, yo quiero una debida diligencia primero de ese inmueble. Pero si tú la tienes, muéstrasela. Mándale un PDF con tu debida diligencia, con lo que tú investigaste de ese proyecto. Esa copia del certificado de título, ese IPI, ese informe. Le voy a dar un tips de debida diligencia. No está en el guión ni en la presentación, pero se lo voy a dar. Hay una página que se llama Latam Verifi. Así mismo, Latam Verifi, como de verificación. Es una plataforma online, se pagan 769 pesos mensuales y te da la oportunidad de tú depurar compañías
y personas físicas de manera ilimitada durante el mes. Te busca en todas las listas, en la OFAC, Interpol, en la DEA, te resumen todo y te tira un informe si hay coincidencias. En minutos. Y eso es parte de la debida diligencia. También hay que buscar en Google. Ustedes sabían que la debida diligencia también se busca en Google. Usted tiene que buscar a su cliente en Google, en las redes sociales, para saber qué hacen. Y eso es parte, y eso hay que imprimirlo o tirarle captura y agregarlo a tu debida diligencia. Cuando un cliente me dice, yo necesito una debida diligencia de ese proyecto, yo le mando el PDF y su abogado lo revise. Actualizado. Yo actualizo los inmuebles que nosotros vendemos cada 3 meses. Y eso le da confianza al cliente, porque el cliente lo que compra ahora mismo es confianza. Y nosotros tenemos que proyectar esa confianza. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pasar de agente a asesor. Aportar un criterio legal, no solo mostrar inmueble, como mencionó Iván ahorita. Nosotros no somos muestra inmueble. Nosotros somos profesionales que conocemos lo que estamos vendiendo, que sabemos lo que estamos vendiendo y sabemos a quién se lo estamos ofreciendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, con eso nosotros nos protegemos porque sabemos qué documentos nosotros tenemos que utilizar. Anteriormente, en la ley 4314, nos la aprobaron 70 años después, Iván. 70 años después tenemos ley de alquileres. Anteriormente esta ley no era tan exigente. Tú alquilabas un inmueble y tú no tenías que demostrar que el propietario era dueño. Tú lo hacías si tú querías, pero no era un requisito legal. Pero ahora con la ley 8525 ahora es obligatorio. ¿Por qué? Se debe de demostrar la calidad del propietario para alquilar ese inmueble. Y aquí me voy a poner aquí al frente porque yo le voy a dar bombo a la asociación con esto. Esa fue una de las peticiones que nosotros hicimos en el Congreso cuando se estaba debatiendo las vistas públicas de esta ley. De que se incluyera en la ley que el propietario le debía garantías legales al inquilino de que estaba alquilando un inmueble en lo cual él tenía calidad para alquilar. Pero no solamente la garantía de que era el dueño, sino también la garantía de que ese inmueble no tenía problemas legales, ni litigio, ni embargo. Y si tiene hipoteca, que esté al día. Eso no existía antes, ¿verdad? Pues ahora está un requisito indispensable. De hecho, dentro de esos requisitos que vamos a ver, uno de ellos es describir el inmueble con su metraje. No solamente el inmueble fue recorrido satisfactoriamente por el inquilino y lo aprobó. Ya no solamente es eso. Ahora hay que colocar de que el inmueble está en correcta y óptimas condiciones de habitabilidad demostrable. Y eso le da mucho más confianza a un propietario que está comprando para inversión, porque va a tener un inquilino rápido para ese inmueble. Ustedes saben que cuando se aprobó esta ley, en agosto del 2025, los alquileres se dispararon. Hubieron muchos propietarios que colocaron sus inmuebles en alquiler, porque antes no querían colocar en alquiler, porque pues ese país, yo no mata a un inquilino que deje de pagar, yo mejor no lo alquilo. Pero cuando salió la ley, que se explicó que la ley vino a garantizar también sus derechos de propiedad, ya yo lo colocaron en alquiler, porque ahora hay varios requisitos indispensables que tiene que tener el contrato. ¿Y qué pasaba antes? Bueno, antes con la ley 4314 habían reglas dispersas, era mucho por costumbre, habían muchos contratos verbales, los depósitos eran sin límite, muchos cobraban 3, muchos cobraban 4, hasta yo misma cobraba. Yo llegué a cobrar 4 depósitos. Cuando un cliente no tenía garante, yo le cobraba 4, porque yo quería proteger a mi propietario.
y la ley no me lo prohibía, ¿verdad? ¿Qué más? Desalojo a la mano y te me va para afuera. Pero también habían desalojos que no podían hacerlo. Habían procesos en los tribunales que duraban años, 12, 15, hasta 20 años, y el inquilino sin pagar, y el propietario queriendo su inmueble. Y habían muchos emprendimientos en ese momento de propietarios que habían alquilado sus inmuebles para comprar sus medicinas. Ese era su único medio de trabajo, porque estaban pensionados, pero no cobraban pensión. Esa era su pensión. Pero esta ley vino, no, espérate un momento, hay un derecho de propiedad consagrado en la Constitución Dominicana, artículo 51, que hay que proteger, porque es un derecho constitucional. Entonces la ley 8525 dijo, espérate, todo un solo cuerpo legal, reglas claras, requisitos mínimos obligatorios, contrato por escrito, depósito y aumento con topes claros. Vamos a ver quién me ayuda. ¿Cuánto depósito dice la ley que hay que pedir? Muy bien. ¿Y ese mes para adelantado qué hacemos con él? Mi mayor talón de Aquiles fue ese en el Congreso. ¿Qué hacemos con ese mes de renta por adelantado? Pagárselo al asesor. Miren, señores, el +1, como se le llama comúnmente, no está en la ley, pero no es depósito. Y eso es un discurso que ustedes van a tener que dictárselo mucho a propietarios o a inquilinos. No es depósito. Es que en Santo Domingo es que se usa el +1. Aquí la nomenclatura es 2 depósitos más el mes por adelantado. Ese es el +1. Sí, pero que si lo dices como +1, se entiende que es otro depósito. Ah, pues el mes de renta por adelantado. Exacto. ¿Por qué es un mes de renta por adelantado? A ver quién me ayuda. Y quedó fuera de la ley. Sí, quedó fuera de la ley. Pero se sigue cobrando. Ahora a ver quién me dice por qué. Porque primero se paga antes de vivir, ¿Por qué? porque tienes que salvaguardar el interés de tu propietario o del mismo propietario. No puedes vivir y después pagar. ¿No será porque los depósitos no son garantía de renta? ¿Será por el trabajo adelantado de la gente? Vamos ahí, como dicen, de que frío, frío, caliente. Vamos a ver qué dice la arquitecta. Si yo, por ejemplo, alquilo un inmueble, el propietario me pide ese +1. Yo entiendo que en algún momento, si yo me quiero ir, yo lo puedo vivir. Al menos así que piensa el inquilino, por eso de los dos lados. Entonces, es básicamente eso. Como una garantía, porque también esa persona tenga, como quien dice, algo a favor. Aunque lo esté pagando por adelantado, pero lo puedo vivir. Ok. Así que lo dicen. Cuando ustedes sacan una línea telefónica, ¿qué pagan ustedes por adelantado? Un mes. Una fianza. Una fianza. ¿Qué dio servicio? Es ahí donde está el punto. Las rentas son servicios y se pagan mes a vencer, no a mes vencido. Y pasa igual con el inmueble. Si tú vas a rentar un vehículo, tú estás buscando un servicio de renta. Un vehículo, tú pagas por adelantado. Entonces, ese mes de renta por adelantado, o el +1, como decimos en Santo Domingo, igual, como mencionaba la arquitecta, no es que el inquilino lo va a vivir después. Si hoy estamos a 26 de junio, yo alquilo un apartamento hoy en Las Terrenas, yo pago 2 depósitos de garantía más un mes de renta por adelantado. Ese mes de renta por adelantado me cubre la renta desde el 26 de junio hasta el 26 de julio. El 26 de julio yo vuelvo y pago. Ahora bien, cuando se venza el contrato, si el inquilino se va a retirar o va a entregar el inmueble porque ya el contrato venció,
que esa es una de las causales para terminar el contrato de alquiler, el vencimiento. Entonces, si el inquilino se muda antes del 26 de junio o el 26 de junio, el propietario tiene la obligatoriedad de devolverle sus 2 depósitos de garantía. Que ya el depósito no es vivible, esa es la pregunta. Nunca se ¿Cómo ha antes? Pues pasa- No, antes la gente hacía lo que quería. Antes la gente... Ahora bien, Sí, la gente hacía lo que quería hasta que le tocaba llegar a la justicia. Porque como abogado me ha tocado llevar a la gente a la justicia y ahí cuando uno le aplicaba la ley, entonces que la gente decía, pero eso existía, sí, eso existe. Que no se aplique. pero entonces, ¿cuántos años duraba para desalojar? Eso es. No, depende hasta que el propietario quisiera desalojar o hiciera la debida diligencia. Ahora los 3 meses aprueba. Entonces, en la ley, ¿cuántos depósitos ponen que es obligatorio o solo es el mes en curso? El tope son 2, pero no es obligatorio que sean 2. Puede cobrar 1. Puede ser uno A y uno. discreción del propietario. Exacto. Y también a sugerencia del asesor. Y el otro por adelantado. No se puede, porque la ley puso un tope de 2, pero puede ser menos. Ahora, ese mes de renta por adelantado, si ese inquilino, Reina, se muda después del 26 de junio, entonces Reina tiene que saber que ese propietario va a descontar esos días que vivió de más dentro de ese inmueble con la garantía. No es vivible, obviamente que no, porque los depósitos son de garantía para proteger el inmueble. Si hay daños, ahora, pero la ley le estipula un plazo de 10 días como mínimo para que tenga que devolver esos depósitos, devolver, y si va a descontar, no es decir, mira que tú me rompiste la puerta, me la dejaste rota, o que me rompiste un inodoro, o la ventana. No, ahora hay que demostrar con constancia de pago, es decir, con factura, cotizaciones y de que realmente se pagó. Todo eso está estipulado y clarificado en la ley. Algo importante es que esta ley viene a traer más formalidad. ¿Por qué? Cuando nosotros estábamos en el proceso de debate de esta ley y análisis en el Congreso, también estuvimos acompañados de nuestros amigos de ACOPROVI. ACOPROVI, dentro de su discurso de las vistas públicas y de lo que entregó por escrito, al igual que la asociación, abogamos que fuera mucho más claro para incentivar la inversión en inmuebles para renta fija, ¿verdad? Ahora bien, hay una asociación que todavía está buscando reconocimiento legal, igual que nosotros, como la asociación, y también se presentó ante las vistas públicas, que es la Asociación Dominicana de Rentas Cortas, y depositó ante las vistas públicas sus considerando para que las rentas cortas fueran consideradas dentro de la ley. No se incluyó todo, pero sí una parte, y ahí nació una oportunidad para ustedes en esta ley. Esa oportunidad le da a ustedes abrir un nicho nuevo de mercado, que es de las rentas cortas a partir de 91 días. ¿Para quién? ¿Para extranjeros? ¿Cuánto tiempo puede durar un extranjero en suelo dominicano sin regularizarse? 30 días. 90 días. Puede durar 90 días y hasta 120 si pide permiso. Hay uno que paga la multa. Exacto. Entonces ahí se abre un nicho de mercado para nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a comunicar ese contenido de valor para atraer ese público? Porque tú dices, bueno, yo no soy especialista en renta larga. Yo lo que trabajo es renta corta por Airbnb, pero no solamente Airbnb es renta corta, porque no todo huésped es turista. No, mira, ahora hay un caso muy común aquí que es el de los canadienses, que vienen por un periodo de mínimo 3 a 4 meses. Eso es una renta corta. Es una renta corta. Y se mantiene todos los años, la terrena se llena prácticamente, un 70-80% de los alquileres con ese mercado. Y ahora ese nicho está regido por la ley. Paga muy bien porque paga a
precio superior a lo que es cualquier renta. Ah, pues ya ahí ven. Y luego nada más que pagan en extranjería salir, No, ellos vienen, te alquilan, pero ya es bajo los mismos cánones de cualquier alquiler. Los contratos son con depósito y todo y penalidades, vamos a estar claros. Sí, pero digo que se penalizan en el aeropuerto por pagando. Yo no sé si el canadiense tiene la posibilidad de ese tiempo dentro de sus leyes, pero ellos... Lo que pasa es que la ley de migración le puede otorgar hasta 120 días en suelo dominicano. Ellos vienen, por ejemplo, yo tengo clientes que me alquilan desde noviembre hasta abril. Esos son mínimo 5 o 6 meses. Bueno, para esos contratos están regidos por la ley 8525. Igualito que una renta ¿Y puede un fija. extranjero venir y quedarse así como de turista un año y luego irse y nada más que pagar en extranjería el impuesto que le digan la cantidad? De que no puede, tampoco debería, porque hay régimen de consecuencia. Pero lo hacen, muchos lo hacen, pero obviamente tienen que asumir su régimen. Y ahí, dependiendo, hay esa punta para ahí. Va variando. El punto es que quiero que identifiquen ese nuevo nicho de mercado que nace con esta ley. O sea, esta ley, aparte de ver, como ustedes mencionaron ahorita, régimen, derechos, deberes, también es una oportunidad. Y esa oportunidad se abre para todos los asesores inmobiliarios de República Dominicana y especialmente para todos los agentes que trabajan con inversionistas, porque mucho yo he visto en tarjeta de presentación, asesora de inversiones turísticas inmobiliarias. Y dentro de esa inversión turística pues nace ese nuevo nicho para que ese cliente pueda obtener ese pago de renta o esa rentabilidad de ese inmueble a través de una renta corta, pero que también está protegido por una ley. Bien, algo importante que trae esta ley es que ya nuestro trabajo de publicidad de inmueble dejó de ser solo marketing. Ustedes tienen la ley digital en el artículo 22 de la ley, alguien que lo pueda buscar y me pueda ayudar a leerlo, por favor. En resumen, Está en el resumen. ¿Me lo puede leer? dice, lo que anuncias te compromete. Perdón. Lo que anuncias te compromete. Prohibida la publicidad con condiciones discriminatorias. Básicamente ese es el resumen. Muy bien, gracias, arquitecta. Algo más que abunda la ley es que ahora toda la publicidad que nosotros hagamos en alquileres no solamente es marketing o publicidad como tal, sino que se convierte en oferta pública. ¿Y qué significa eso? Mire, señores, y eso es una sola línea en ese artículo 22, oferta pública. Eso significa, legalmente hablando, que se convierte en un acto jurídico. Si tú dijiste en ese anuncio que el inmueble tenía jacuzzi y no tiene, es publicidad engañosa. Si tú dijiste en ese inmueble que tú estás alquilando que no se aceptan extranjeros, está violando la ley, discriminando. Ni perro, ni niño, mucho cuidadito con eso. Porque ya, grábense eso, lo que yo publico dejó de ser solo marketing. Por ejemplo, en condominios, que hay reglas condominiales que prohíben animales, ¿cómo uno podría entonces decir que no se permite? Con el tema de los reglamentos o régimen de condominio que no se permiten mascotas, ellos tienen que especificar en el reglamento hasta qué peso de la mascota se debe de aceptar dentro de un apartamento. Por ejemplo, hay apartamentos que no aceptan Rottweiler o Pitbull, porque ya sobrepasa el peso, o sea, mascota mediana. Pero hay que especificar el tipo de mascota. Y el tipo de mascota, el peso de la mascota. Entonces, con el caso del tema del régimen de condominio, ya está regido por una ley que no es la ley del alquiler. Ya en ese caso es un tema de condominio por la ley 5038, aunque también es una ley que merece ser modificada. Vamos a ver si lo logramos después de la de nosotros. Pero esa es una que está en proceso, ¿verdad? Está en lista, porque no responde a las nuevas realidades de hoy, la ley de condominio.
Cuando nosotros publicamos un inmueble para alquiler y colocamos un precio y luego decimos cuando nos llama el cliente, no, que ese no es el precio, es mayor. Estamos violando un acto jurídico. Es importante que lo tengamos en cuenta. Como decimos los dominicanos, nada de gato por liebre. Cero publicidad discriminatoria, como dice que no haitiano, no extranjero, no persona soltera, no persona con niños. Eso no se puede publicar en ningún sitio. Ahora, si ustedes tienen algún propietario que le exija ese tipo de requisitos, hay que saber cómo manejar y cómo explicarle a ese propietario que no podemos violar la ley, porque entonces caemos en una condición de discriminalidad. Es importante que lo tengamos en cuenta. El contrato dejó de ser opcional, contrato por escrito, con un contenido mínimo de 9 requisitos obligatorios. Si uno de esos falla, el contrato falla. No puede faltar ninguno de esos. Está en el artículo 5 de la ley, que ustedes la tienen. Las partes del inmueble es importante especificarla, el tipo de renta, la forma de pago, el plazo, el domicilio. Eso de que yo vivo en Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, en la terrena, provincia de Santa Bárbara de Samaná, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Sí, en el caso que uno haga renta por Airbnb, que es una plataforma donde uno no tiene como ese tipo de contrato, en ese caso, o sea, ¿cómo uno tendría esa seguridad? Las rentas cortas. La plataforma es regular. Las rentas cortas hasta 90 días no están reguladas por esta ley. Solamente es a partir de 91 días. De 90 días, menor de 90 días, esta ley no la regula. No entró dentro de esta pieza legislativa. Importante colocar en ese contrato, dijimos, domicilio completo. No eso de que vive en las terrenas en provincia de Santa Bárbara de Samaná, no va. Es calle, número, casa, número tal. Aquí no hay señalizaciones prácticamente. Bueno, pues lo busca por Google Maps. Detrás de Detrás de claro. Es por las coordenadas, porque la ley lo exige. ¿Por qué la ley lo exige? Para cuando llegue el momento de notificar, cuando se llegue el momento de notificar el vencimiento, la no renovación del contrato. Algo importantísimo, señores, es que esta ley trae como marco regulatorio de que si un propietario no le avisó a un inquilino 90 días antes del vencimiento del contrato que no va a renovar, se tiene que aguantar un año más. Y se renueva Automáticamente. Eso debe decirlo el mismo contrato. Claro, pero aunque no lo diga el contrato, la ley lo dice. Notificarlo por escrito. Por escrito, una carta, una cartita, no voy a renovar. Igual si va a renovar también avísale, ¿verdad? Pero debe ser viceversa. Viceversa, claro. O sea, si el inquilino también. Ahora, aunque en el caso del inquilino no le causa un daño al propietario, si dice que se va a mudar, porque el propietario lo va a alquilar de nuevo. Y algo importante es que el cambio de destino del inmueble, si yo te estoy alquilando para vivienda, no puedo colocar un salón de belleza. Aunque no me haga daño como propietaria, yo puedo rescindir el contrato por el cambio de uso o el destino del inmueble. Pero debe ser informado también al propietario en caso de que lo fuera a hacer. O no puede. Hay que poner en el contrato. En el contrato debe de estarlo. Por aquí me dice producción que tenemos una sesión de preguntas y respuestas, así que voy a avanzar para luego abrir las preguntas y respuestas y no detenernos. Algo innovador que trae esta ley es el registro obligatorio por ante el ayuntamiento, o más bien el Departamento de Conservaduría de Hipotecas, que funciona dentro de los ayuntamientos de cada municipio. Esto antes no se veía. ¿Y por qué trae la ley esto?
Bueno, precisamente para darle oponibilidad frente a tercero. ¿Qué significa esa palabra tan bonita? Oponibilidad, como los abogados lo entendemos, ¿verdad, colega? Pero los agentes no lo entienden. Eso significa que lo que yo firmo puede ser oponible a otra persona. Es decir, que tú tienes que respetar lo que tú y yo firmamos. Si lo registro. Si no lo registro, solamente me obliga frente a quien contraté. Como dice el Código Civil, que el contrato es ley entre las partes que lo han confirmado, que lo han hecho. Entonces, el registro protege tanto al propietario como al inquilino, pero protege más al inquilino, en el caso de que el propietario quiera vender el inmueble. El registro lo puede hacer cualquiera de las dos partes, o el agente inmobiliario que esté a cargo, o el administrador que esté a cargo de esa propiedad. Ahora, la gran pregunta, ¿cuánto cobra el ayuntamiento? Cada ayuntamiento tiene una tabla o tiene una fórmula distinta. Lo importante es que antes de nosotros firmar ese contrato, nosotros llamemos a ese ayuntamiento para verificar cuánto cobran por el registro, porque ellos cobran de acuerdo al valor envuelto en el contrato. Los gastos legales ahora se dividen 50-50, que antes eso no se veía. Antes lo pagaba el inquilino. El legislador entendió que como es un contrato que beneficia a ambas partes deben de pagar esos gastos legales. Ahora, el depósito no es gasto legal, el +1, o el mes de renta para adoptar, no es gasto legal. Entonces, eso no se debe de confundir. La ley es clara en ese proceso. Ese registro, cuando el propietario vende el inmueble con el inquilino dentro, el nuevo propietario debe de respetar el contrato. Pero si no está registrado, lo puede obviar. Por eso digo que beneficia más al inquilino que el propietario. Así que asegúrense siempre de registrar, además que se cumple con un voto de la ley. Ahora, ¿y qué pasa si no lo registro? No tengo penalización económica, pero tengo penalización jurídica. Porque si ese propietario se le ocurre vender el inmueble con ese inquilino, yo misma, yo tengo un apartamento alquilado y yo no tenía en mente venderlo, pero ahora yo lo quiero vender. Entonces las circunstancias pueden variar y pueden cambiar, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias que pasan los propietarios para capitalizarse, porque para eso dice que los bienes son para curar los males. Y uno de esos es eso, ¿verdad? Los inmuebles. Ahora, el rol de nosotros como agente, que nada se cierre con un apretón de mano, todo por escrito, señores. Nosotros tenemos que asegurarle a nuestros clientes esa seguridad que busca ese propietario, que busca ese inquilino. Aunque no seamos abogados, tenemos que conocer las reglas del juego. Por eso le mencioné al principio, dominar esta ley no es opcional, es obligatorio porque implica directamente con nuestro negocio. Y aquí venimos con la regla de los TOS, que ya se los expliqué. Esto está en el artículo 13 de la ley. Ahora bien, algo importantísimo que trae esta ley es la bancarización de los depósitos, que antes también existía, pero que nunca se cumplió. ¿Ustedes conocen algún inquilino que haya cobrado intereses por un depósito realizado en el Banco Agrícola? No, ¿verdad? ¿Qué depósito en el Banco Agrícola? Pero existía. Existía, pero nunca depositaron en el Banco Agrícola. No. Pero ahora la ley, aunque no es obligatorio, porque el artículo 15 dice que el propietario podrá depositar. Y esa simple palabrita le da la oportunidad al propietario, que no es obligatorio, de depositar los depósitos en el Banco Agrícola o el Banco de Reserva. ¿Y de dónde? Del lugar donde se encuentra el inmueble. Entonces, como dice podrá, no es obligatorio. Entonces, en ese caso, el propietario dice, yo lo quiero retener porque yo tengo que ponerlo hierro, puedo poner un tinaco o lo que sea. Ahora, ambas partes deben de estar de acuerdo. En este caso, el inquilino debe de estar de acuerdo con que el propietario retenga los depósitos. ¿Pero dónde? ¿En su bolsillo? No. Tiene que ser en una cuenta aparte de su cuenta personal. Y devolverlo, obviamente lo va a devolver sin intereses porque no va a generar intereses.
depositar generan gastos. Sí. El banco se lo Entonces, pone. Cuando se deposita el depósito como depósito de garantía, el banco no te lo pone como una cuenta de ahorro. El banco te lo registra como si fuera un certificado financiero y genera intereses como si fuera una cuenta de ahorro. Y esos intereses van a favor del inquilino. Ahora, cuando el propietario dice yo lo voy a retener para hacer cualquier arreglo, puede hacer los arreglos, lo que le sobre puede guardarlo en una cuenta aparte de su cuenta personal, porque va a tener que devolverlo al final. Pero en el contrato se debe de especificar que el inquilino está de acuerdo con que el propietario lo retenga y que no lo va a depositar ni en el banco agrícola ni en el banco de reserva. Y que tampoco va a generar interés. ¿Por qué? Hago esa acotación. No está en la ley, pero ya hay magistrados que ya están aplicando esa parte. Dice una magistrada, si en ese contrato no dice que el propietario, que el inquilino está de acuerdo con que lo retengan y que no lo va a depositar ni en el banco agrícola ni en el banco de reserva, mira, yo no voy a dar como válido ese contrato. Entonces hay que ponerlo. Además, que en el caso del propietario, para la parte del registro, volviendo al slide anterior, cuando el propietario va a solicitar el desalojo, ya sea por falta de pago o ya sea por no entregar el inmueble por la llegada del término o el vencimiento de ese contrato, para poder demandar en el tribunal el contrato tiene que estar registrado. Porque si no está registrado, el magistrado no lo va a reconocer. Otra cosa, ¿qué pasa si se registra después, antes del vencimiento? ¿Es válido? Claro. Ahora, si lo registras después del año, te cobran un mural. Respondí una pregunta antes de la sesión. Eso es en el caso de la vivienda, pero en el caso de los alquileres de locales comerciales, no hay ni tope, ni mínimo, ni máximo de depósito. Tampoco hay tope de aumento. Eso lo deciden las partes. ¿Puedo hacer otra pregunta? En la sesión, para que por aquí no me miren así como que en la sesión. Anótala ahí, por favor, que yo te la voy a responder. Ahora, en el caso de los locales comerciales, que ustedes alquilan locales comerciales aquí, eso es uno de los nichos de mercado más rentables en las inversiones, ¿verdad, Iván? Una, ¿verdad? ¿Te ríes? Se está grabando, Iván, se está grabando. Los locales comerciales, el legislador quiso ser más suelto. ¿Por qué? Porque en la parte de los locales hay más inversiones. Hay más inversión de parte del inquilino, porque a veces hay locales comerciales que te lo entregan solamente en obra gris. Y entonces en esa parte el legislador le quiso dar más rienda suelta. Pero, un secretito que no está en la ley, pero está en el libro, en ese que está ahí. En ese que está ahí. En los locales comerciales, el aumento, si usted va a aumentar, tiene que ponerlo obligatoriamente en el contrato, porque no es igual que en la vivienda, que si usted no incluyó en la vivienda que usted va a aumentar al año, la ley le suple el 10% de manera automática, el tope del 10%. En el local comercial, si usted no lo puso, usted no puede cobrar aumento porque no lo puso en el contrato y la ley no lo suple. Después tiene que estar en todo. Exacto. Entonces, importante, esos son tips para en el caso de los alquileres. No guarden silencio en el contrato, porque en el caso de las ventas del alquiler de vivienda, la ley suple el silencio contractual, pero en la parte de los locales no lo suple. Si usted no puso que va a aumentar, no va a aumentar. Seguimos avanzando, porque yo no sé cuántos minutos tengo, porque yo hablo mucho también. El reajuste de la renta, como se lo dije, es la renovación automática, es importante. Pero el 10% no es un tope, artículo 8. No es un tope. ¿Por qué no es un tope? Porque usted puede negociar más. Es un tope cuando no se coloca en el contrato, en el caso de la vivienda. Si por casualidad al abogado o a usted como asesor se le olvidó de que se colocara en ese contrato ese tope de aumento, ese porcentaje de aumento,
La ley te dice, bueno, en este caso es un 10. ¿Por qué la ley suple ese 10? Vamos a ver quién me ayuda. ¿Por qué la ley le suple ese silencio contractual? Por la devaluación. ¿Quién más me ayuda? Es que si la vivienda, por ejemplo, vale más, Por el aumento tienen que cobrarle más. del costo de la vida. Recuerden que con la ley 4314 se cometían muchos abusos en contra de los inquilinos. El otro me llegó una pregunta. Reina, yo tengo un cliente que él tiene 3 años que no le aumenta a su inquilino y él quiere aumentarle ahora un 30. Él puede. Con la ley vieja podía, pero con esta no. Y aunque él no tenga contrato nuevo, tal cual, aunque no tenga contrato nuevo, porque ya ese contrato está desvirtuado. Porque Se venció. la ley no es el contrato, la ley es la ley. Entonces dice, sí, así mismo es. Entonces, para evitar ese tipo de abusos, el legislador dijo, mira, si no está estipulado en el contrato, el tope es un 10%, no más. Para vivienda, recuerden que para local no aplica. Entonces, como asesor, nosotros tenemos que dejar una jugada clara, dejarlo por escrito, el reajuste, los plazos, los avisos y asesorar siempre a nuestros clientes para no perder negocio, pero tampoco incumplir la ley. Es importante que nosotros estemos claros en ese sentido. El corretaje y los costos legales, ¿quién paga qué? Eso es nuevo en la ley. Aunque se llevaba en la práctica. Ahora, quien contrata es quien paga. Y la ley presume que yo como inquilina, una prospecta inquilina que ando por las redes, por ahí, y encuentro a su nombre, Junior, en sus redes sociales, y él está promoviendo un inmueble, y yo como inquilino lo llamo, yo quiero ese inmueble. Yo, como prospecta inquilina, asumo que quien le va a pagar a Junior es el propietario. Pero si yo como inquilina llamo a Dilcia, mira, yo vi que usted es asesor inmobiliario y yo ando buscando un apartamento en Las Terrenas frente a Playa Bonita. ¿Tú me puedes ayudar a conseguirlo? ¿Quién paga ahí? La cliente. ¿Quién le paga a Dilcia El ahí? cliente que buscó a Dilcia. Yo, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo claro ahora. Pero acuérdense que puedo cobrar 2 veces. No, ahí es donde entra la ley. Ahí es donde entra la ley. Porque si yo busco a Dilcia tiene que ponerme clara. Mira, nosotros tenemos una ley de alquileres que dice que quien me contrata me paga. Ahora, del otro lado está el código de ética de la asociación. Y como Dilcia es miembro de la asociación, Dilcia dice, bueno, el cliente me llamó, aunque no vio el inmueble, pero yo tengo el inmueble que él busca y me contrató para alquilarlo este propietario. Dilcia tiene que respetar el código porque ya tiene el inmueble. Pero si Junior llama a Dilcia y le dice, Dilcia, yo tengo un cliente que está buscando un apartamento de 2 habitaciones en Bonita Beach Residence, Lakeview. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Qué hacen ahí Dilcia y Junior? ¿Qué hacen ahí? Compartir, claro, porque le voy a decir algo. Claro, le voy a decir algo. Aunque la ley estipule que el que contrate paga, dice, le puede decir a Junior, pero a ti que te paga el inquilino y a mí me va a pagar el propietario. Y Junior le va a decir, mira que me lleno para el cliente, vamos a irnos por el código de ética. El código de ética va a prevalecer también. Aunque la ley lo estipule, nosotros como agentes inmobiliarios nunca vamos a perder el espíritu colaborativo. Porque es mejor el 50% de algo que el 100% de nada. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Pero con la parte de el prospecto inquilino que nos llame, nosotros tenemos que estar claros también si queremos aplicar la ley, ¿verdad? En un conversatorio con unos agentes inmobiliarios en Capcana,
Una dijo, bueno, a mí que si el colega que me llame, que le pague el inquilino, a mí que me pague el propietario. Porque imagínate, un apartamento de $10,000, ella dice, no, yo no quiero partir. Yo no quiero dividir, yo quiero mis $10,000. ¿Está violando la ley? No. ¿Está violando el código? No. Ella decide hacerlo, ¿verdad? Pero siempre abogo y le digo a los colegas que nunca se pierda ese espíritu colaborativo por el simple hecho de que tengamos una ley que dicte de manera distinta. El desahucio es importante que nosotros lo tengamos claro para nuestros clientes, de que el desahucio es por la vía judicial siempre. No se puede desalojar de manera privada, de manera arbitraria, porque en ese caso, ahora con la nueva entrada en vigencia del Código Penal, que entra en vigencia en agosto, ahora se puede catalogar como violación de domicilio. Y eso conlleva prisión. Entonces, aunque su inmueble sea suyo, caballero, y usted es propietario, usted no puede tomar la justicia por su mano y desalojar a ese hombre que no está pagando. Para eso está la ley. Y además que ahora con el desalojo, en este proceso que trata esta nueva ley de alquileres, en 2 meses y medio se desaloja una propiedad. Porque máximo el juez puede celebrar 3 audiencias, como máximo. Lo normal son 2, pero máximo 3. Y algo importantísimo que trajo esta ley es que si un inquilino se va debiendo dinero, bueno, mira, me voy a mudar, se va y debe dinero, la ley faculta al propietario a trabar embargo retentivo al inquilino, pero también viceversa. Si el inquilino se fue, entregó el inmueble y no debe, y lo deposita el propietario y no quiere devolverlo, también el inquilino puede embargar sus cuentas. Eso es nuevo en la ley. Entonces, por eso es la ley, por eso le digo que dominarla nos ayuda a nosotros a cerrar más negocios, porque todo eso nosotros se lo podemos explicar a nuestros clientes. Ahora no es como antes. Y de hecho, la ley explica que se extrajo del Código Laboral de si un inquilino por falta de pago lo están desalojando y sale la sentencia no se puede apelar. ¿Tú sabes cómo se puede apelar? Si el inquilino deposita el doble de lo que debe. Pues para eso me mudo, ¿verdad? Para eso me mudo. Entonces, ese proceso sumario que trae la ley atrae a más inversionistas que quieran invertir en República Dominicana en inmuebles para rentas, porque ya su inmueble va a estar, su derecho de propiedad va a estar garantizado. Entonces, por eso le decía que la ley es chiquita, pero estúpida, ¿verdad? Tiene solamente 58 artículos que la ley no regula, como mencionamos ahorita, no regula los alquileres turísticos, no regula las fincas rurales, ni tampoco regula las zonas francas. En este caso son procesos que están regulados por leyes especiales. Entonces, es una oportunidad para nosotros porque nace un nuevo nicho. A partir de 91 días podemos rentar con esta ley y brindarle protección y seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino. Y en ese caso, pues nosotros podemos hacer más y mejores negocios, que eso es lo que nosotros queremos. No quiero que salgan de aquí diciendo, ay, qué bueno esa conversación, qué bonita esa conversación con Iván y con Reina. No, yo creo que ustedes salgan de aquí diciendo, yo voy a explorar ese nuevo nicho de mercado. Y ese nuevo nicho de mercado, yo voy a hacer lo que me dijo Iván y hacer contenido de valor para yo explicarle a esa audiencia que yo tengo, cómo yo puedo ayudarlo a proteger su inversión en República Dominicana y yo obviamente asesorarlo desde una posición del verdadero asesor, no de un amateur, sino como un profesional. Nosotros como agentes inmobiliarios somos un filtro, verificar la identidad y la titularidad, recuerden, del propietario, hacer un inventario del inmueble cuando nosotros recibimos ese inmueble, las fotos, si es un inmueble alquilado, amueblado, no solamente colocar el inventario, tantas sillas, tantas camas, no, la marca, cuánto la estufa que marca es, la nevera que marca es, los aires que marca son, cuánto BTU tiene, todo eso hay que colocarlo en el inventario. Detectar las señales de alertas, monto fuera de la ley,
prisa por firmar, documentos incompletos, contratos que no quieren firmarlo por escrito, conservar los comprobantes de pago. Señores, antes importantísimo aquí, un paréntesis. Cuando ese propietario o ese administrador recibe el pago de la renta, está obligado a expedir un recibo de pago firmado por ese propietario o por ese administrador. Conservar esos comprobantes de depósito, las notificaciones, todo que esté totalmente respaldado. Ese filtro de seguridad jurídica nos diferencia del montón, porque nosotros vamos a argumentar con un respaldo legal, no solamente porque lo oí, sino porque lo leí y lo estudié en la ley. Esto es un guión para objeciones del cliente. ¿Por qué tanto papeleo? ¿Por qué registrar el contrato? Ya ustedes saben por qué hay que registrarlo. Antes se hacía de palabra, pues ahora no, ahora es todo por escrito. Ese papeleo, ¿qué hace? Proteger el dinero del propietario, igual del inquilino. El registro le da fecha cierta al contrato, le da tanta fecha cierta que si ese inquilino es casado o vive en concubinato y fallece, la persona que vivía con esa persona puede continuar con ese contrato, pero debe de avisar con un cierto tiempo de anticipación, en este caso de 30 días. ¿Qué cambió? Bueno, pues la ley cambió en el 2025 y la ley es pública y la ley es para todos y tenemos que aplicarla. Yo tuve un caso de un inquilino que dijo, a mí me dejan con mi contrato viejo y a mí no me embromen con esa ley nueva. Y yo le dije, no, la ley se hizo para cumplirla. Y si usted tiene ese propietario, ese inquilino que no paga, o usted quiere solicitar un desahucio por el vencimiento del contrato o por falta de pago, entonces usted no va a poder desalojar, porque está fuera de la ley. Entonces ahí se quedó pensando. Así que nosotros estamos llamados para nosotros tener un nuevo discurso de valor, no discurso de venta, sino un discurso de valor. El contrato, depósitos, la renovación, el desahucio y el corretaje. Y algo que quise traerles a ustedes esta tarde o esta tarde-noche, el agente inmobiliario no vende propiedades, vende seguridad jurídica. Recuerden, como les dije ahorita, el lenguaje de la venta hoy en día no es ni la plusvalía ni el ROI, es la seguridad jurídica. El conocimiento que protege, señores, es una asesoría que cierra y no solamente cierra venta, abre una nueva oportunidad y una ventaja competitiva para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y estamos abiertos ahora a sus preguntas. Por acá tienen una pregunta que la tienen anotada desde el principio. Te voy a quitar el guión. Vamos a tener una tercera ponente. Muy bien. Y luego entonces las preguntas y respuestas. Pues entonces explíquesela. Él tiene una pregunta. Déjala para luego de la ponencia de la señora. La aprovechamos ahora, calientica. Calientica, estamos aquí, vamos. Las voy a hacer breve, son 10 intervenciones, pero puntuales. O sea, primero lo que tiene que ver que si hay una relación de un avalúo de la propiedad para determinar qué porcentaje entonces le correspondería el alquiler. O sea, si va relacionado al valor de la propiedad, porque a veces una propiedad está muy deteriorada y es sobrevaluada, o una que tiene buenas condiciones y tal vez no alcanza posiblemente el precio de ella. O sea, es proporcional. Y la otra es el acceso a la información cartográfica. O sea, en catastro hay un registro de información. Entonces, ese registro de información, el agente tendría ese acceso al igual que Agrimen Sur o algo así, porque va relacionado, ese sustento. Y otra cosa, habrá entonces una institución que regule y certifique inmuebles, porque esto viene de la mano, las condiciones del inmueble que va a rentarse, porque cuando tú vas a rentar un vehículo, te seleccionan de que el vehículo tenga condiciones y tenga calidad para rentarse en condiciones óptimas. Igual el inmueble entonces debe tener. Habrá entonces un ente que regule esto, viene relacionado con la ley. Ese es mi inquietud. Ok, vamos por la primera. Sí.
Lo primero es que las tasaciones no van a regular el precio del inmueble. Como bien lo explicó Iván, el mercado es el jefe. El mercado es el que manda en qué punto o en qué monto se van a rentar ese inmueble que tú estás alquilando. O sea, ¿qué dice la media del mercado para alquilarlo, para rentarlo? La segunda, ya todas las personas tenemos acceso a la visibilidad cartográfica de la jurisdicción inmobiliaria a través de la plataforma de registro inmobiliario orri.com.do. Ahí podemos tener acceso. Con relación a la tercera pregunta, no, la ley no estipula que haya una institución que vaya a verificar o certificar que el inmueble está en óptimas condiciones para rentarlo. En este caso, tanto el inquilino como el propietario y el asesor inmobiliario, cuando se vaya a rentar el inmueble, debe de documentar con fotografías o videos que el inmueble está en óptimas condiciones para habitarlo. Es decir, si hay agua, si el techo no se le está cayendo, si no tiene filtraciones, todo ese tipo de cosas. En ese sentido, se le coloca al contrato que el inquilino visitó la propiedad y que pudo confirmar que está en óptimas condiciones habitables para vivirlo. Ahora, si hay que arreglarle algo, también se debe de colocar en el contrato. Si hay que arreglarle una puerta, si hay que instalarle algún llavín o esperar a que se lo arregle para entonces colocarlo en el contrato de que está en óptimas condiciones. Pero la ley no estipula de que hay una institución que te va a de verificar esa parte. ¿Y a quién le toca entonces? ¿Que queda entre dos canchas ahí? Bueno, para eso tú estás como asesor. Al asesor y al propietario. Para eso tú estás como asesor, que como no... Exacto, como nosotros se presume, la ley presume que tú en el caso de asesor estás rentando el inmueble, la ley presume que quien te contrató fue el propietario. Entonces, como asesor que debe de velar de que la ley se cumpla, tú debes de estar pendiente de que ese inmueble realmente esté en una posición habitable para ese inquilino. Siempre. Aquí está. Ah, ella tiene una. La chica. Con respecto a lo que usted dijo que de la migración de los animales, si el inquilino no quiere que en su apartamento tenga animales, el propietario, esa es una. Y la segunda, con el problema que hay ahora de impuestos internos del 10% y el 18%. Se me fue para la reforma, la mujer. Con relación a las mascotas, mira, indiscutiblemente el propietario tiene derecho a rentar o no rentar. Lo que no puede es publicarlo, que no se acepta mascotas. Claro, no, el contrato no, para que en ese caso no lo alquile. Tú le explicas al inquilino que el propietario, cuando tú haces tu debida diligencia del inquilino, que tú lo pones a firmar o a llenar ese formulario de solicitud de alquiler, tú le preguntas si tiene mascota o no. Tú tienes que hacer una depuración. En ese formulario de solicitud de alquiler, ahí tú preguntas si tiene niños, si es casado, si tiene mascota. Entonces, eso es parte de la debida diligencia. Ahora, tú debes de explicarle a ese inquilino que el propietario, por decisión propia, no acepta mascotas. Él está en su derecho, lo que no puede es publicarlo por discriminación. ¿Y lo de los impuestos? Lo de la parte de los impuestos, ahora con la reforma, vamos a ver qué pasa. Pero en el caso de los alquileres de empresas que le alquilan a personas físicas, están obligados a retenerle el impuesto sobre la renta del 10%. Con la reforma dice que es un 15%. Vamos a ver qué pasa con esa aplicación. Se está elevando un recurso de inconstitucionalidad con relación a ese artículo de la reforma. Vamos a ver entonces qué pasa. Igual la ley está publicada en la Gaceta Oficial, así que la ley ya es pública. Yo tengo una preguntita que me está haciendo como una pinita. Pues vamos a sacarla. Con relación a los depósitos, de que el propietario debe tener una cuenta que no sea... No pellizque. Exacto. Que no sea... Personal. Exacto, que no sea personal. ¿Qué nombre se le daría a esa cuenta? Porque yo, por ejemplo, como administradora de
y en consentimiento con los propietarios, ese dinero es retenido en nuestra compañía, en la cuenta de la compañía. Entonces, si el propietario es que debe mantener ahora los depósitos, ¿qué nombre se le daría a esa cuenta que el propietario debe tener nueva, que no sea la misma? En ese caso no es que el propietario deba de retenerlo como tal. El propietario puede dar el consentimiento de que se retenga en una cuenta de la administración, o sea, de la persona o la compañía que le lleva la administración. En el caso de la retención de los depósitos, lo que exige la magistrada, en este caso eso está fuera de la ley, pero se convierte en una aplicación porque la ley no tiene reglamento. Entonces, aunque ya pasó el plazo de hacer el reglamento, la ley dice, el Poder Judicial dijo, mira, la ley no va a tener reglamento porque la ley es bastante clara. Ahora bien, en ese caso, lo que se debe de colocar en el contrato es que los depósitos no van a ser depositados ni en el Banco Agrícola ni en el Banco de Reserva. Ahí el propietario puede elegir otra cuenta. Pero debe de tenerlos separados de su patrimonio personal, porque es un dinero que va a tener que devolver al final cuando ese inmueble, cuando ese contrato ya esté vencido o el inquilino vaya a devolver el inmueble. En ese caso. Me dice si te respondí la pregunta. Bien, lo importante es que si tú como administradora vas a recibir los fondos, incluyendo en ese mismo contrato, el propietario debe de especificar que los pagos deben de ser a tu cuenta como administradora, no la de él. Y eso se debe especificar en el contrato. Gracias, porque tengo un casino. Muy bien. Luego me mandan los honorarios. Una preguntita y ya me siento. La joven tiene una pregunta. Básicamente lo que le preguntaba Dician, pero mi pregunta va más a ¿por qué los intereses generados en el depósito van al inquilino y no al propietario? Porque los depósitos de garantía son del propietario, son del inquilino. Tienen que ser devueltos, son depósitos de garantía. Entonces, esos intereses generados deben de ser en favor del inquilino. Y el depósito, el certificado financiero, se abre a favor del inquilino. Ahora, eso abre una última pregunta que se la voy a contestar. Quizá dirá, pero si así el inquilino podía cancelar el certificado financiero. Pues no, porque el banco para entregárselo debe de pedir o pide una autorización de parte del propietario para que el inquilino pueda retirarlo. Bien. Gracias, muchas gracias. Muy buena. Felicidades. Ese jinetito de